Arrancamos, hablemos derecho con Miguel aquí en la 99 en este lunes, iniciando la semana, por supuesto, iniciando también mes. Muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente un tema que es sumamente importante y que debemos de conocer porque muchas veces nos agarran en curva o no sabemos cómo actuar. Para eso está Hablemos Derecho con Miguel y como siempre nos acompaña, pues el día de hoy, el licenciado Eric Mario Navarrete Acevedo, abogado Eric Mario Navarrete Acevedo de Navarrete Abogados. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Abogado, ¿cómo se ha sentido en Hablemos Derecho con Miguel? ¿Cómo han sido pues estos temas que de repente, pues la verdad es que no conocemos? No de repente, creo que en un alto porcentaje no conocemos. Si le hago la siguiente pregunta, abogado, ¿qué tan preparados estamos nosotros como ciudadanos para enfrentar algún problema legal? Primero, quiero agradecer la invitación, me he sentido muy contento, ha sido muy amena las entrevistas. Y quiero agradecer al auditorio. Nos han estado buscando para resolver ciertas dudas de forma inmediata, se han resuelto. Okay. Y pues es un gusto tratar de apoyar a la sociedad con este tipo de temas. Y respondiendo a la pregunta, lamentablemente en todos los ámbitos de la vida nosotros estamos educados a reaccionar y no a prevenir. Creo que esta parte es importante para que podamos ejercer actos de prevención en materia legal. Se desconoce mucho el tema porque a veces los propios profesionales de esto lo hacemos muy incómodo para poderse digerir. Lo tratamos de hacer un poquito no al lenguaje coloquial, que es la intención del despacho, de su servidor, en coordinación con ustedes, sí, que esto lo podamos hacer de manera más coloquial, más entendible, más digerible, porque no es difícil, simplemente hay que actuar con un poquito de lógica y vamos a llevar la vida con mayor tranquilidad. Parece que no, pero entender ese tipo de detalles nos va a llevar a armonizar nuestra vida y nuestro rollo de vida. Totalmente de acuerdo, porque si no andamos con estrés, andamos con incertidumbre sobre qué va a pasar, sobre alguna situación legal que estemos atravesando, sobre todo por no tomar las prevenciones, ¿no? O prepararnos o acudir con profesionales como usted. Sí, claro, mire, yo tengo la idea de que un buen abogado no es aquel que gana más juicios, sino que a los que tiene asesorados no tengan juicios o no tengan la necesidad de entrar a este tipo de conflictos. Okay. Recordemos que el juicio, el problema legal, el conflicto ya debe de ser la última posible solución, okay, siempre que estemos dentro del marco legal de manera preventiva, porque en derecho se puede prevenir, y lo sabemos, lo que pasa que no lo vemos, pero sí lo sabemos hacer, y a veces por premura, por falta de tiempo, por querer hacer las cosas rápido, tenemos un desequilibrio en esta parte. Y una de las misiones que yo pretendo, estando con ustedes, es, como lo dije en entrevistas anteriores, es armonizar nuestra vida, llevar un orden. Sí. Y en eso importa mucho el orden legal, que nos va a llevar a una tranquilidad, sí, nos va a llevar a vivir nuestra vida muy más tranquila y poder dedicarnos a otra cosa y no a conflictuarnos con los demás. Completamente de acuerdo. Recuerden que si ustedes tienen preguntas o tienen dudas al 777-499-1991, 777-499-1991. Vamos a hablar de agentes inmobiliarios el día de hoy porque podemos encontrarnos en situaciones también pues de conflicto o no saber llevar a cabo pues lo que es una compra o una venta de un bien, ¿no? Por eso el día de hoy quisimos traer este tema, el cual nos va a apoyar precisamente el abogado. ¿Qué es un agente inmobiliario? ¿Y por qué es importante conocer este concepto de este cargo o de este tipo de persona que nos va a apoyar? Retomando lo que veníamos platicando, ¿qué es un agente inmobiliario? Es aquella persona que dentro de con su expertise nos va a asesorar para llevar a cabo cualquier tipo de contrato con relación a los inmuebles, es decir, nuestra casa, nuestro terreno, si queremos comprar, vender o inclusive rentar. Se confunde mucho un asesor inmobiliario o agente inmobiliario con un corredor de bienes raíces. Pareciera que es lo mismo, sin embargo no lo es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería la profesionalización. Un representante inmobiliario, intermediario inmobiliario, es una persona que dentro de su actividad no solo es contactar a un comprador con un vendedor que se pongan de acuerdo para hacer una compraventa. Su función va más allá y por eso es un ente muy importante en nuestra tranquilidad.
Es un ejemplo, un agente inmobiliario le podemos dar o encargarle que nos ayude a vender nuestra casa, nuestra propiedad. Su asesoría empieza desde ubicarnos en el valor que tiene nuestro inmueble. Pasa mucho que la casa por sí mismo tiene un valor, pero como ahí nacieron mis hijos, crecieron, nosotros le abordamos un valor sentimental que no nos lo van a pagar. O a veces queremos un precio que está fuera de mercado porque así lo consideramos nosotros. El asesor inmobiliario tiene la función de decirnos, mira, la casa tiene este valor por estas circunstancias, estas condiciones, y pueden recomendar un valor. Por otro lado, al comprador, el asesor inmobiliario tiene la obligación ética y profesional de hacer una investigación previa del inmueble que se va a adquirir. Si los papeles, ese primer filtro legal, llamémoslo así, porque es quien debe de acudir al registro público de la propiedad, a revisar ciertos documentos, revisar si está a nombre del titular de quien vende la propiedad, verificar los años de la casa, del inmueble, así que con los documentos coincidan, por ejemplo, con medidas. Esas circunstancias son importantes. Nosotros, en nuestro desarrollo diario, no todos sabemos leer una escritura y ver que el metraje sea el mismo, que sea el mismo titular, que no se encuentre con algún gravamen, alguna hipoteca, algo que impida que sea vendida la propiedad. Por eso es una persona que es muy necesaria para orientarnos tanto al comprador como al vendedor. No solo es el contacto para que ellos dos establezcan un precio, sino nos puede llevar a uno y a otro al asesoramiento de que el inicio de la relación contractual está por buen camino. Y, abogado, me gustaría preguntarle esto. ¿Cuáles serían los errores más comunes que comete la gente cuando compra o vende y no hay de por medio un agente inmobiliario? Primero, tenemos la creencia, si a mí Miguel me vende su casa, yo doy por hecho que es de Miguel. Lo primero que tenemos que hacer es investigar si realmente está inscrita a nombre de Miguel. En eso nos ayuda el agente inmobiliario. ¿Cuáles son los errores que cometemos? Primero hacemos contratos privados entre dos particulares donde sin tener mayor antecedente, lo único que pactamos es el precio y cuándo me va a entregar la propiedad. Y no sabemos qué historial, así como las personas tenemos un historial que hablábamos hace unos días, también las propiedades tienen un historial registrado. El agente inmobiliario nos va a decir, el historial es correcto, sí está a nombre de esta persona, y esa compraventa debe de firmarse en escritura pública. Los errores que yo he observado es que lo hacemos en un documento que para efectos del Estado de Morelos no tiene efectos jurídicos totales. Solamente una escritura pública es la que nos va a otorgar la propiedad. Ese es el primer error que veo. Segundo, no estipulamos qué es lo que va a pasar en caso de un incumplimiento por cualquiera de las partes. Esto se tiene que poner por escrito porque a veces podemos incumplir con nuestro trato por causas propias o a veces por causas ajenas. Y hay que ver qué va a pasar. Te voy a devolver el dinero, me vas a devolver la casa, te voy a devolver la mitad. Va a haber una penalización por cada día que te atrases. Hay un sinfín de cosas que podemos estipular para en caso de un incumplimiento y no quede esto en el aire en la interpretación de terceros. Son los principales errores que vemos. No nos percatamos que la propiedad está a nombre de quien nos las vende. No estamos acostumbrados así, falta de cultura, no queremos pagar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan recurrente que a lo mejor sucedan este tipo de situaciones donde no se debe...? Vuelvo al tema de hace algunas entrevistas de que, oye, estoy viendo mi casa, oye, Miguel, voy a revisar, es que no confías en mí, es que ya quiero yo la casa, me urge el dinero, dame el dinero. Y por nosotros, por la ansiedad de cerrar la operación, es que nos brincamos. Y en ocasiones la urgencia, ¿no? La urgencia de una parte y de otra. Uno de ocupar el inmueble y del otro de poder recibir dinero.
Es por eso que nosotros a veces omitimos esta parte, pero que sí es muy importante. Y lo primero que nos tiene que ayudar el agente inmobiliario es decir, a ver, hay que revisar la documentación primaria o básica, que tampoco nos garantiza mucho, pero sí nos da un antecedente de que las cosas están por buen camino. Y nos va a ayudar a establecer qué va a pasar si no se cumplen con lo comprometido, porque debe haber consecuencias jurídicas y económicas para ambas partes. Principales riesgos legales de comprar o vender sin una asesoría profesional. Basado en la experiencia aquí en Morelos, que compremos mal, no le compremos al dueño y luego el dueño real puede disponer de su vivienda y nosotros perdemos nuestro dinero. Es típico la venta de un inmueble que cuenta con alguna hipoteca o alguna deuda. Claro. Y si no tenemos un agente inmobiliario que nos haga la investigación o que nos oriente, ¿qué va a pasar? Aunque yo le haya pagado a quien me la vendió, cuando el banco o a quien se le deba el dinero reclame la propiedad, se va a quedar con la propiedad y mi dinero no me va a ser devuelto. Ese es uno de los problemas más graves o más importantes. El otro que tenemos también, que nos ayuda mucho el agente inmobiliario a resolver, si la propiedad cuenta o no con escrituras. Hay terrenos de carácter ejidal, ¿ahí cómo es? Comunales, que solamente es una constancia de posesión que nos da las autoridades del lugar, ya sea bienes comunales o ejidales, donde es una constancia de que ahí vives. Nada más. Eso no es un título de propiedad. ¿Y en ese tipo de situaciones qué se debe de hacer? El consejo es que no se adquiera ese tipo de propiedades. No hay seguridad jurídica sobre ese tipo de propiedades. Esto es una propiedad, en esas circunstancias no vale lo mismo una propiedad que tiene sus escrituras, tiene sus documentos en orden. Claro. El primer consejo es que no se adquiera. En Morelos tenemos muchas tierras con esas características, tenemos ya colonias enteras, ya urbanizadas, que se comercia de esa manera porque así se ha venido desarrollando, pero no es recomendable. Luego aparecen 2 o 3 constancias, depende de quién sea el comisariado ejidal. Se presta a mucho fraude ese tipo de compraventa. En esa parte los asesores inmobiliarios casi no intervienen. El consejo de ellos sería no la adquieras, adquiere algo que se encuentre en escritura pública, porque en materia ejidal y agraria no se puede estipular una herencia porque están fuera del comercio. Cuando tú tienes una escritura puedes heredar, puedes donar, puedes vender, puedes pedir prestado dejándola hipotecada. Es de gran valía tener nuestra propiedad dentro de los cánones legales y eso es lo que nos ayuda a un agente inmobiliario. Ahora, abogado, ¿qué debemos de prever al contratarlos? Uno, y básico, es las condiciones de trabajo que van a existir. El pago y en qué momento se va a generar. Debemos de hacer un contrato por escrito donde se establezca cuál va a ser la función. Es decir, la función del agente inmobiliario, como ya lo dijimos, es asesorar, revisar documentación y apoyarnos a que la venta se concrete. Concretada la venta, se le tiene que pagar el servicio profesional, el servicio de honorarios, pero tiene que estar establecido en un contrato, sí que se debe estipular que es a la venta del inmueble. No es lo mismo cobrar por promocionar la venta a cobrar por la asesoría completa y que se concrete la venta. Y otro tipo de contrato que existe que también se puede manejar que se llama en exclusividad. Es decir, nadie la va a promover, nadie la va a vender, más que tú como mi asesor inmobiliario. Te voy a dar una exclusividad para que solamente tú lo formalices. Ha habido mucho conflicto cuando yo le doy a un asesor inmobiliario a promover mi casa, la está ofreciendo, la está vendiendo y yo por otro lado, por otra vía, genero la venta. ¿Qué pasa entonces? Hay agentes que pretenden cobrar, pero no se cobra por la promoción, se cobra por cerrar la operación. Si se cerró por otra vía, lamentablemente pues no habría, si no está estipulado, no habría por qué pagarle.
sino al momento de que se concrete la venta. Pero sí hay que hacerlo por escrito y merecen un pago, por supuesto. Son servicios profesionales. Y claridad ante todo sobre cómo se está contratando, ¿no? Ese servicio. ¿Cómo se está contratando? ¿De qué periodo a qué periodo? Okay. Porque puede ser, yo me vas a contratar por 2 meses, si la vendo, está bien. Si no, no me vas a cubrir nada, me la vas a dar por 1 año en exclusividad, etcétera, etcétera. Pero sí dejar por escrito las condiciones por seguridad de ambas partes. Perfecto. Pues estamos aquí, Hablemos Derecho con Miguel en la 99. Gracias por seguir con nosotros. Les voy a dar un teléfono que es precisamente de nuestros amigos de Navarrete Abogados al 777-103-6370. 777-103-6370. Nos están pidiendo aquí también si hay alguna asesoría precisamente para aquellos que están iniciando como agentes inmobiliarios, que usted nos pueda brindar como ese apoyo. Si hay alguien que dice que está apenas arrancando como agente inmobiliario y esto que está comentando se le hace interesante y no lo sabía al 100%. ¿Qué le podemos recomendar? Ajá. 1, que busque una certificación. Hay una asociación mexicana. Nosotros también debemos de ver que tenga esa certificación. Sería lo ideal. Hay una asociación mexicana de promotores inmobiliarios, se llama AMPI, sí, que es la que otorga la certificación, que da cursos. Okay. Otra recomendación, un pequeño curso hay de evaluación de inmuebles. Muy bien. Lo puede tomar en algunas carreras técnicas y generar contrato de servicios con quien vaya a contratarse. De hecho, aprovecho para decir que vamos a tener un curso para asesores inmobiliarios del 3 de mayo al 23 de mayo en sede TEC de Monterrey. Los que estén interesados pues pueden comunicarse por WhatsApp al teléfono para que les den más información al respecto. Bueno, me parece, creo que ideal para quien nos está preguntando esto, pero además me gustaría que nos dijera qué va a tener este curso, de qué consta. ¿Le parece bien después del corte comercial? Sí, gracias. Seguimos aquí, Hablamos Derecho con Miguel en la 99. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Así como nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, háganla llegar. Aquí está nuestro profesional de Navarrete Abogados para precisamente apoyarlas. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Hablemos Derecho con Miguel aquí en la 99. Gracias por todas sus preguntas y dudas y por escucharnos a través del 777-4991-991. Recuerden que ese es nuestro número de WhatsApp. Estamos precisamente con el abogado Eric Mario Navarrete Acevedo de Navarrete Abogados. Estamos hablando de agentes inmobiliarios y, abogado, hay muchas preguntas. La verdad es que sí es un tema que, como siempre, y por eso creamos esta sección aquí en la 99, pues que nos surgen y que la mayoría de las veces no nos aclaran o no buscamos cómo pues tener ayuda de expertos como Navarrete Abogados. Alguien nos pregunta, ¿qué es mejor, si hacer un testamento o ceder un inmueble para no tener que hacer tantos trámites? Primero la intención de quien lo va a hacer, pero ya las figuras jurídicas están establecidas para cada cosa. Si el que lo va a hacer pretende que después de su muerte se dispongan de sus bienes, se llama testamento. No hay más. Si quiere desprenderse de sus bienes en vida, pues tendrá que hacer una donación o una compraventa. Pero de acuerdo a los fines, lo correcto sería, si quieren disponer de sus bienes después de la muerte, es testamento, no hay otra figura. En los dos casos hay que hacer trámites y tenemos que evitar esa idea que tenemos que por no hacer el trámite lo hacemos mal. ¿Por qué no queremos hacer todo eso? A veces nos da flojera, perdón por la palabra, porque a veces las mismas instancias gubernamentales nos lo hacen un poquito engorroso. Pero teniendo una buena asesoría no es tan complicado, El testamento es acudir a una notaría, si es en el mes de septiembre, octubre, creo que cuesta 700 pesos, se llevan 2 testigos, se le dice al notario y terminó nuestro trámite. Okay. Ya quedó nuestra parte, ya quedó. Cuando nosotros perdamos la vida, tendrá que ejercerlo la familia. Y el contrato que se refiere a la persona que nos hace favor de preguntar, también conlleva elaborar un contrato, firmarlo y ver las condiciones en que se va a ejercer el contrato, porque si va a donar en vida y no se reserva el usufructo, pues el nuevo dueño puede disponer de la casa. Claro, y hablando precisamente de esto, ¿qué tipo de contratos o documentos se deben de revisar o debe revisar un comprador antes de cerrar una transacción inmobiliaria? Sencillo, primero debe de cerciorarse que sea un inmueble que esté dentro del régimen de propiedad privada, que no esté dentro del régimen ejidal.
Dos, tiene que revisar que dentro del registro público de la propiedad, que ya no se llama así, tiene ahorita un nombre técnico, pero para que de manera coloquial lo entendamos, así lo conocemos como registro público de la propiedad, ahí están registrados todos los inmuebles. Ahí nos dan un documento donde nos dice si esa casa se encuentra a nombre de quien dice la está vendiendo. Okay. Hay que acudir, hacer un trámite, se pagan unos derechos y se revisa que ese documento esté bien. Y después la escritura pública, que ese documento coincida con la escritura pública y esos dos documentos coincidan con las características del inmueble. Okay. Si tenemos esa trilogía, ya estamos más de la mitad de avance. Pero sí es importante realizar este tipo de cosas porque la verdad es que por flojera o por no querer invertir dinero en este tipo de trámites, nos podemos complicar la vida demasiado y después nos va a salir 3 o 4 veces más caro y también vamos a perder más tiempo, vamos a tener una vida llena de conflictos. Nada como de verdad sí hacerlo y aprender a hacer precisamente este tipo de trámites que la verdad nos van a dar tranquilidad de que todo lo estamos haciendo correctamente bien y está todo, como decimos, en regla, ¿no? Que debe estar en regla. De esto hablaba yo al principio, de prevenir. Preferible tardarme un mes más en mi compraventa o 2 meses, por dar un ejemplo, no se tarda uno tanto, pero saber que lo que voy a invertir, que va a ser mi patrimonio o el patrimonio de mi familia, es una inversión completamente segura y no vivir en la incertidumbre por hacerlo rápido, por no pagarle honorarios a un asesor inmobiliario, sí, que al rato va a pagarle al abogado una cantidad mucho mayor por tratar de recuperar el inmueble. Sí. El abogado hace su trabajo con base a la ley. Si la operación estuvo mal hecha, muy difícilmente el abogado va a poder recuperar el dinero, porque si le compraron a quien no era dueño y esa persona ya no se le localiza, sí, aunque ganará el juicio el abogado, pues muy difícil va a recuperar su dinero. Es lo que debemos entender. Okay. Preferible pagarle preventivamente una cantidad X al asesor que después invertir grandes cantidades con la incertidumbre si se va a recuperar o no. Muy bien. Ya antes que nos fuéramos al corte comercial hablábamos, nos compartía que va a tener un curso. Estamos invitados a dar un curso, van a ser del 3 de mayo al 23 de mayo en CEDATEC de Monterrey. Está dirigido a estudiantes de Derecho, a agentes, corredores inmobiliarios y al público en general. No es nada de teoría respecto a la carrera, sino vamos a hablar estrictamente de lo que son los contratos, los precontratos, qué son los contratos de compraventa, qué debe llevar el contrato de arrendamiento, qué es lo que debemos de prever como comprador y vendedor, cuál es la función del corredor inmobiliario o del asesor inmobiliario, cómo se debe de hacer un contrato con este tipo de personas para seguridad de todos, no nada más del quien va a pagar, sino también quien va a recibir los honorarios por servicio y los servicios notariales, todo lo relativo a contratos, compraventa, precontratos, para que podamos tener una noción más clara de cuál es nuestra función en el mercado como comprador, vendedor y esta figura de asesor inmobiliario que desde mi punto de vista nos abre los ojos a veces en una compraventa, como comprador o vendedor. Ese debería ser su función, aunque como en todas las actividades y todas las profesiones, hay quienes no son lo suficientemente profesionales y se dedican solamente a contactar, a hacer el acto comercial, pero el acto comercial, eso lo hacemos cualquiera. Lo importante es la asesoría previa para que quien va a vender tenga seguridad jurídica y quien va a comprar, por supuesto, su patrimonio esté garantizado. Y hoy en día que hay tanto a través de Instagram y de redes sociales este tipo de corredores, ¿no? Sí. Que se dedican solamente a subir lo que son propiedades y ya te piden informes o te dan informes de la propiedad, pero no tienen ni siquiera este tipo de preparación y conocimiento, sí, porque es súper importante. Y de ahí mi siguiente pregunta. ¿Existen regulaciones específicas en México para los agentes inmobiliarios? Lo recomendable es, hay una asociación mexicana de profesionales inmobiliarios, se llama AMPI, que estuvieran registrados dentro de esta agrupación. Esta agrupación se encarga de certificar, se encarga de dar capacitación, curso
y llevar un control de las personas que están registradas con esta actividad, que nos va a generar un poquito de más confianza al respecto. Si no nos va a garantizar al 100%, pero sí sería muy loable estar dentro de una agrupación, un cuerpo colegiado, y por otro lado, pues estar dentro de tomar algunos cursos de evaluación, etcétera, etcétera, para irnos preparando, irnos capacitando y brindar una mejor asesoría, una asesoría de manera más profesional. Totalmente de acuerdo. Busquen todo eso, ¿eh? No busquen solamente a alguien que pues aparece en redes sociales vendiendo este tipo de propiedades y que a lo mejor pueden ser muy virales este tipo de videos y te dan cierta seguridad, pero si no tienen este conocimiento, tal vez solamente son la imagen de algo que ni siquiera son los profesionales para ayudarte en esto que es súper importante. Y por eso va otra pregunta alrededor de esto. Diferencias legales entre comprar con un agente inmobiliario, alguien que es preparado, y hacerlo directamente con el dueño. Qué buena, muy buena pregunta. A ver, nosotros siempre vamos a cerrar la operación con el dueño, siempre. En la intervención, la diferencia radica en que con la intervención del asesor inmobiliario, nosotros ya tenemos un poco más de certidumbre de que con quien vamos a cerrar el trato, con quien vamos a firmar, quien nos va a pagar o le vamos a pagar, si resulta ser la persona propietaria del inmueble, que el inmueble se encuentra libre de cualquier afectación, cualquier embargo, cualquier gravamen, cualquier circunstancia, inclusive ver el tema de los impuestos, el impuesto predial, que se encuentra al corriente, si es un local, una industria o comercio, las licencias correspondientes. Siempre cerraremos con el propietario. La diferencia es que el agente inmobiliario es quien nos abre los ojos, que nos da la pauta para seguir adelante, que nos da un poquito más de certeza jurídica, más de certidumbre. Es importante que participe para que él nos oriente al respecto. ¿Cuánto nos debe de cobrar un agente inmobiliario? No está estipulado en la ley, pero de acuerdo a usos y costumbres, se están cobrando entre el 5, 6, hasta el 7% del valor de la propiedad, del valor de la operación. De entre el 5 y el 7% del valor de la operación. La lógica nos indicaría que a mayor valor del inmueble, menor porcentaje. A mayor valor del inmueble sería menor porcentaje. Pensaríamos que no es así. No, a menor valor, mayor porcentaje para que se compensen el monto de los honorarios del profesionista. Sí, ¿sí me explico? A mayor valor tendría que ser menos porcentaje y a menor valor lo mismo vender una casa de 5 millones de pesos que de 800,000 pesos. O sea, aquí el porcentaje le varía y también a quien dispone del pago de ese porcentaje de 5 millones de pesos es una cantidad más fuerte que de 800,000 pesos. Normalmente se arreglan, pero ese es el parámetro que están cobrando las agencias inmobiliarias. De ahí para allá se puede regular de cualquier forma, pero esos son los topes. Son los topes que se estilan en el mercado. Perfecto. Bueno, les doy el dato de Navarrete Abogados, 777-103-6370, 777-103-6370. Le dejan muchos saludos, abogado, y gracias también por la información y asesoría que nos está dando. La gente nos está mandando estos mensajes y pues bueno. Muchas gracias. Mensaje final, conclusiones o pues consejos generales sobre este tipo de agentes inmobiliarios y qué hacer precisamente cuando vamos a hacer una transacción o una compra-venta de un inmueble o renta. Primero, buscar la asesoría de un agente inmobiliario, a lo mejor buscar 2 o 3 opciones, escucharlos, cuál es su oferta, a qué se van a comprometer. Un agente inmobiliario profesional normalmente les va a pedir un contrato. Normalmente, nos va a pedir copia de documentos, acercarse con ellos primero con la intención de vender o comprar y escucharlos, ver 2, 3 opciones y siempre estipular las condiciones de manera escrita. Sí, escrita y solicitarle, bueno, que la información que recabe la vaya canalizando con uno para que uno vaya haciendo el análisis de la compra o no. Recuerden que podemos haber ido a ver la casa, estar ya muy a gusto, pero mientras no se firme nada, no hay una compra concreta. Y establecer con él, si es a la promoción,
o es a la venta del inmueble o a la compra del inmueble. Normalmente hago hincapié que quien tiene que pagar estos honorarios, normalmente los paga el vendedor. Okay. Normalmente los paga el vendedor, aunque no queda de lado que puedan estipularse que pague un porcentaje el comprador y un porcentaje el vendedor de la propiedad. Okay. Pero normalmente lo hace el vendedor porque es quien recibe el recurso. Sí. Es el que absorbe esos gastos, como los gastos notariales. Perfecto. Es el abogado Eric Mario Navarrete Acevedo de Navarrete Abogados. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que Hablemos Derecho con Miguel todos los lunes, 11 de la mañana. Y vamos a ver la retransmisión también a través de YouTube, en Diario de Morelos 1, y también a través de nuestra app de la 99 FM, para que ahí también lo puedan ver, por si se bajaron del coche, por si tienen alguna otra duda. Ahí pueden ustedes consultar nuevamente lo que es Hablemos Derecho con Miguel aquí en la 99. Abogado, pues nos vemos el próximo lunes con otro tema importante, interesante. Le invitamos también a que todos ustedes nos hagan sugerencias sobre temas, sobre algunas dudas que tengan, hablando de temas legales que nos pueda apoyar el abogado aquí en Hablemos Derecho con Miguel, porque bueno, todos los días estamos inmersos en una situación como esta, ¿verdad? Todos los días vivimos cuestiones legales, nada más que no nos damos cuenta. Uno de las más comunes, ¿cuáles son? De las que podrían sucedernos. Les voy a decir una cosa, contraer matrimonio es una acción legal. Es un contrato. Es un contrato. Compramos, lo que adquirimos es un compraventa de muebles, de inmuebles. Diario compramos algo. Claro. Diario pedimos servicios. Todo está normado dentro de la ley y diario hacemos actos legales. Lo que pasa es que lo hacemos tan cotidiano que no nos damos cuenta. Y la invitación es a prevenir. Consulten a un profesional, el que es el de sus confianzas, pero que nos pueda llevar de manera preventiva a evitar un problema futuro. Perfecto, pues gracias abogado, nos escuchamos y nos vemos en el próximo Hablemos Derecho con Miguel, próximo lunes.